Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios, porque en este día nos da el privilegio de poder darle el culto que solo Él merece. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú en verdad permites por tu gracia. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Señor, queremos que tu nombre sea levantado con poder, que el nombre de Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, sea proclamado. Padre, gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Gracias porque en verdad nos guardas en el hueco de tu mano. Gracias porque vas delante de nosotros, abriendo camino donde no lo hay. Padre, que estés quebrantando en este tiempo toda obra de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda preocupación, toda ansiedad, todo temor de nuestras vidas, que sea el mejor tiempo para aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo. Que en este momento, Señor, estés obrando, Dios, con tu Espíritu Santo, que estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que envíes tus ángeles, que estés levantando esas bendiciones que trascienden el tiempo y el espacio, que estés abriendo las puertas para que tu Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que Él por su gracia nos da y Él mismo cumple. La encontramos en este día en el libro del Génesis, capítulo 22, los versículos del 10 al 13. Dice la preciosa palabra del Señor. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y es en verdad más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es espíritu y vida. Tu palabra es medicina para nuestros huesos. Tú siempre cumples tu preciosa palabra en nuestras vidas y a través de ellas. Que en este tiempo podamos estar escuchando tu voz para nuestras vidas. Que en este tiempo podamos estar levantándonos como esos guardas espirituales que orando 24 horas muevan esas redes de comunicación espiritual para que tu Evangelio llegue a las 237 naciones. Que seamos esos doctores espirituales que, compartiendo solo el Evangelio de Jesús el Cristo, estén salvando y sanando a todas las personas que están en medio de las enfermedades. Que seamos esos embajadores de Cristo que puedan estar dando la verdadera respuesta a las siguientes generaciones, para que se puedan levantar como cumbre y a través de ellos toda la cultura de la oscuridad sea transformada en la cultura del Evangelio. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Ciertamente, a través del Evangelio de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todas las respuestas. La primera respuesta, y la más grande, es esa salvación. Ya somos hijos de Dios, eso ya no puede cambiar. Y el Señor que es vivo está junto con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso ciertamente tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Y este Evangelio es tan precioso, no es solo una teoría, no es algo que uno simplemente puede conocer de manera intelectual. Es la vida de Cristo resucitado con todo su poder que está en nosotros. Es una nueva vida, una vida y vida en abundancia. Y este Evangelio tan poderoso lo tenemos que estar aplicando en todas las circunstancias grandes y pequeñas que hay en nuestras vidas. Hay hermanos, hermanas que aman muchísimo a Dios, que han conocido por su gracia el Evangelio, pero de repente un día viene un problema en su familia. Algún familiar, quizás un hijo, tiene un problema. Y es algo que realmente nos mueve, se escapa de nuestro control. Y cuando viene esa situación, podemos caer en incredulidad y no sabemos qué hacer. A lo mejor hay un problema en el matrimonio. Y también, aunque creemos en el Señor, amamos a Dios, vamos a la iglesia, pero luego ante esa situación, la verdad, nos supera, no sabemos qué hacer y nos sentimos mal. Pensamos que no hay remedio, que no hay solución. Incluso puede venir una enfermedad y también sentirnos movidos, porque realmente cuando uno pierde la salud, ¿verdad? Es muy duro. Te das cuenta ahí que no eres nada, ¿verdad? Por eso, aunque somos hijos de Dios, cuando enfrentamos esas situaciones, quizás pensamos que es absolutamente imposible poder tener respuesta. Hay una familia muy preciosa para el Señor, que son personas del Evangelio, personas que Dios utiliza grandemente para compartir el Evangelio. Un día hubo un problema con su hijo, un problema grave. Ellos que son líderes, la verdad, se sentían muy mal. No sabían qué hacer. Y por supuesto, era difícil, ¿verdad?, poder contarlo a alguien, ¿verdad? Era difícil. Por eso no sabían qué hacer, era algo que les superaba. No sabían cómo poder ayudar a su hijo porque no se dejaba ayudar. Y pensaban que no había respuesta. Era un problema que no fue de un día ni de una semana, sino que duraba años. Ellos, sin darse cuenta, pues habían caído totalmente en incredulidad. Y puede pasar eso, y a veces Dios permite situaciones por su gracia, que por supuesto en el momento ni las entendemos, ni tampoco nos gustan, es la realidad. Pero de verdad la palabra de Dios se cumpla y a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, como dice en Romanos 8:28. La palabra es la verdad. Pero en ese momento podemos encontrarnos así movidos sin saber qué hacer. Claro que sí, eso pasa, ¿verdad? Entonces, este matrimonio empezó a escuchar la palabra y empezó a recibir la palabra porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no solo esa palabra ya era una teoría. A través de la palabra recibieron sanidad primero ellos, quitando toda esa incredulidad que pone Satanás, ¿verdad? Y a través de la palabra pudieron restaurar esa fe en que Jesús, el Cristo, de verdad ha consumado todo, que Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y empezaron a orar, pero distinto, con fe, creyendo, empezaron a aplicar este Evangelio. Porque Cristo es solucionador de todos los problemas, todos. Por eso si creemos y lo estamos aplicando de manera real en esas situaciones, vamos a ver el poder de Dios. Un día, por gracia de Dios, ese hijo recibió sanidad. Cambió totalmente. Esos padres estaban tan agradecidos al Señor. Ciertamente, Jesús el Cristo ha consumado todo. Y si estamos simplemente teniendo el Evangelio como un conocimiento, realmente
tenemos ese conocimiento, pero luego en nuestra vida, no, ahora yo tengo que arreglar esto, tengo que solucionar lo otro, ¿verdad? Esto lo arreglo yo, ¿no? Pero no es así. 24 horas. Dios está con nosotros y Él es soberano de todas las situaciones, de todo mi trabajo, mi familia, todo. El Señor tiene el control y yo tengo que estar no solo conociendo el Evangelio, aplicándolo a esas situaciones, porque Jesús el Cristo en verdad ha consumado todo y yo tengo que creerlo, aplicarlo a través de la oración. Esta familia recibió gran respuesta y es la respuesta que Dios quiere dar a cada una de nuestras vidas. Por eso que podamos estar no solo conociendo, sino aplicando este precioso Evangelio en todas las circunstancias. En el pasaje de hoy nos encontramos con Abraham. Abraham, que Dios lo llamó en Génesis 12 a salir de su tierra y su parentela. Hubo un proceso en su vida, ¿verdad? Al principio era difícil para él salir, ir a lo desconocido, poder creer a Dios. Pero hubo un proceso que Dios también permite en nuestras vidas donde este hombre que al principio no tenía fe, realmente es considerado totalmente el padre de la fe, ¿verdad? Hubo un cambio total, no fue de repente. Y Dios obra de la misma manera en nuestras vidas a través de circunstancias, situaciones, para que de verdad estemos disfrutando este Evangelio, para que de verdad el Evangelio sea todo para nuestras vidas. En ese momento es cuando vamos a gozar esa vida y vida en abundancia, no siendo movidos por las circunstancias, ¿verdad? Sino que vamos a estar completos en Cristo. Vamos a darnos cuenta que Cristo es suficiente. Vamos a poder tener esa verdadera vida a través de Él. Y Abraham dice que cuando tuvo por fin el hijo de la promesa, Isaac, y ya era un adolescente, el Señor le dice que fuera a sacrificarlo. Pero Abraham ya tenía fe en el Señor. Por eso dice que de buena mañana preparó todo y se fue con su hijo, los criados, todo, allí al monte Moriah. Y luego pues ya se quedó solo con su hijo, la leña, el fuego, el cuchillo. Pero hasta el hijo se dio cuenta, padre, tenemos todo, pero falta el cordero para el sacrificio. Pero Abraham, que estaba ya totalmente aplicando el Evangelio en esa situación, él sabía, dice Hebreos, que incluso Dios lo podía resucitar a Isaac, pero iba a cumplir ese pacto que le había dado a través de Isaac. En su familia serían benditas todas las familias de la tierra, en su simiente, en Cristo, que vino a través de la simiente de Abraham como hombre. Y ciertamente Abraham ya aplicaba el Evangelio, por eso fue, por fe. Y allí, en el monte Moriah, ató a su hijo sobre la leña, lo ató, levantó el cuchillo, pero el Señor lo paró y envió ese carnero. Entonces Abraham cogió ese carnero y quitó a su hijo y lo puso como su sustituto, ¿verdad? Ese carnero, ¿quién es? Cristo. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo que vino, que Dios envió y que fue nuestro sustituto. Habíamos pecado, merecíamos morir, es lo justo, pero Dios, aparte de un Dios justo, es un Dios de gracia, de misericordia, y Él mismo se encarnó. El Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, Jesús el Cristo, y Él fue a la cruz por nosotros, y ahí en la cruz Él murió de manera vicaria, fue nuestro sustituto por cada uno de nosotros. Por eso ciertamente, a través de Cristo, podemos tener la verdadera vida. Esto que ocurrió, este acontecimiento, fue algo tremendo para Isaac, ¿verdad? Se quedaría impresionado. ¡Wow! Iba a morir, mi padre me iba a matar, pero Dios me salvó. Dios envió un carnero. Dios envió un carnero que murió por mí, merecía, iba a morir yo, pero Dios envió ese carnero que murió por mí. Eso se quedó grabado en Isaac, ¿verdad? Por eso ciertamente Isaac, él pudo entender el Evangelio desde ese tiempo, se grabó profundamente, tenía esa seguridad con el Evangelio. Isaac lo aplicó en todas las áreas de su vida. Él ciertamente
No era el Evangelio solo el domingo por la mañana yendo a la iglesia, no. Era 24 horas, los 7 días de la semana, disfrutaba de Cristo que ha resucitado y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo era el Evangelio. Aplicaba el Evangelio en todas las situaciones, creyendo a través de la fe y a través de la oración. Y ciertamente Dios le dio gran respuesta. Isaac fue uno de los remanentes más bendecidos por Dios. Él recibió todo prácticamente sin hacer nada. Él recibió la riqueza de su padre. Él recibió su esposa sin hacer nada, se la llevaron directamente. Él incluso en tiempo de hambruna, dice la palabra, que él sembró y Dios le dio una cosecha de 100 por 1. Cuando estaba con sus pozos que le había dejado su padre, se los quitaban, pero no peleaba. Él tenía victoria sin pelear, no peleaba con nadie, porque él ciertamente tenía toda la respuesta en Cristo. Por eso, aunque le quitaban pozos, él abrió un pozo nuevo que Dios le dio, un pozo de aguas vivas. Y ciertamente, Isaac aplicó el Evangelio en cada circunstancia y pudo experimentar el poder de Dios. También vemos Gedeón. Él le habían cambiado el nombre, Jerobaal. Era totalmente, el pueblo de Israel había caído totalmente en idolatría. Su padre había hecho ídolos y él también le habían puesto nombre Jerobaal, que adoraba a Baal. Pero él pudo conocer el Evangelio y aplicarlo. Por eso derribó totalmente esa idolatría, que es algo que Satanás utiliza para hurtar, matar y destruir. Él aplicó el Evangelio, no tenía temor de lo que le pudiera pasar, porque sabe que cuando nos aferramos al pacto de Cristo, ciertamente Dios obra con poder. Vemos cómo Dios lo levantó como un líder, y cuando vinieron ese ejército inmenso de madianitas, a través de Gedeón y esos 300 que Dios permitió, ¿por qué le dio esos 300? Para que ellos pudieran darse cuenta que la salvación viene de Jehová. No es nuestra fuerza, no es nuestro mérito. Todo es a través de Dios, a través de Cristo. El Señor nos ha dado todo. Por eso es solo aferrarse al Evangelio, aplicar el Evangelio en cada situación. A través de esos 300 Dios obró y derrotó ese grandísimo ejército de madianitas. Porque ciertamente, aunque Satanás, los demonios, estén intentando engañarnos, cuando nos aferramos al pacto de Cristo y empezamos a orar con ese respaldo del trono celestial, en ese momento el Espíritu Santo obra y quebranta el poder de Satanás. Dios envía a los ángeles y se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Dios abre las puertas para que su evangelio sea predicado con poder. David también, desde joven, él aplicó cada día de manera profunda el Evangelio. Desde que era un adolescente, él no solo estaba cuidando las ovejas, no, primeramente meditaba en el Señor, alababa, adoraba, se centraba en el Señor. Él estaba cada día profundamente viviendo ese Evangelio tan precioso. Por eso, ¿qué ocurrió? Dios lo levantó como un gran testigo. Fue un rey realmente que glorificó a Dios. Fue utilizado para escribir 73 salmos inspirados por el Espíritu Santo, muchos de ellos proféticos que están hablando de Jesús el Cristo. Y ciertamente a través de él se preparó todo para que su hijo Salomón construyera el templo, la iglesia, ese lugar donde se predicara el Evangelio a todas las naciones y se traspasara ese pacto tan precioso a las siguientes generaciones. Por eso, ciertamente, si estamos aplicando este precioso Evangelio de Jesús el Cristo, que ha consumado todo, en cada circunstancia de nuestras vidas, vamos a ver el poder de Dios. Por eso es tan importante que podamos, primeramente, hacernos delante del Señor estas preguntas. ¿Tengo en verdad convicción de la salvación? ¿Tengo seguridad? Si yo ahora, Dios me llamara, ¿me iría al cielo? ¿Tengo seguridad de eso? ¿Estoy recibiendo en verdad respuestas a la oración? Es algo que tengo que preguntar. ¿Dios está dándome respuesta
a mis oraciones. Y también tengo que estar mirando en este tiempo los problemas que tengo. ¿Cuáles son las circunstancias donde estoy teniendo luchas? Quizás con un hijo, quizás en el matrimonio, quizás con la economía o con alguna persona, incluso en la iglesia. Y tengo que mirar y chequear cómo tengo que aplicar el Evangelio en esa situación. ¿Cómo poder aplicarlo? Porque no es una teoría, el Evangelio. Es Cristo que ha resucitado, que ha consumado todo, que está con nosotros. Yo tengo que estar aplicando ese Evangelio para ver la respuesta de Dios. Por eso es muy importante, para poder disfrutar esa respuesta también a la oración, es que en primer lugar aplique el Evangelio donde, en mi vida, ¿verdad? Ciertamente, el deseo de Dios, que es la evangelización mundial, empieza primero en cada uno de nosotros. Yo tengo que estar disfrutando, aplicando ese Evangelio en mi vida, ¿verdad? En cada área. Y poder estar disfrutando de la vida y el poder de Cristo resucitado, que ya está en mí, ¿verdad? Por eso, algo muy importante para aplicar el Evangelio, aunque somos hijos de Dios, hay áreas en nuestras vidas, hay heridas, hay cosas incorrectas, moldes, trampas, ataduras, que tengo que estar con el Evangelio teniendo victoria, siendo liberado de ellas, ¿verdad? Por eso, algo muy importante que nos muestra la palabra es la meditación, esa meditación que hacía David cada día, meditación santa. Porque también hay otra meditación que este Satanás, que es imitador, está introduciendo y ha introducido en todo el mundo, y es la meditación trascendental. Mucha gente está practicando meditación trascendental. Es algo que hay una organización donde hay actores de Hollywood, donde hay cantantes de primer nivel, que durante años, no es algo de ahora, han ido poniendo esta meditación trascendental y lo han globalizado totalmente. Incluso es algo que en los colegios ya están aplicando con los niños. ¿Por qué? Dicen, bueno, es una manera de que se relajen, ¿verdad? Y queda como algo atractivo y también pues están dando informes de que es algo muy positivo, que da muy buenos frutos. Pero claro, no están conociendo la realidad espiritual y las personas si no son salvas, si están separadas de Dios, si se están concentrando, meditando, ¿en qué meditan? En ellos mismos, ¿no? La meditación trascendental dice, búscate a ti mismo, mírate a ti mismo, tú eres Dios, tú puedes hacer todo, ¿verdad? Y una persona separada de Dios y empieza a concentrarse en su yo, desgraciadamente Satanás y los demonios obran, esa persona va a terminar con problemas espirituales graves. Pero la gente, por supuesto, no conoce esta realidad espiritual que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra. Por eso, como es algo que lo hacen todos, pues es fácil y parece algo atractivo, ¿verdad? Porque siempre lo oriental, ¿no? Eso queda muy... es algo que atrae a la gente. Pero realmente nosotros tenemos la bendición de que ya hemos recibido esa salvación y Dios vivo está con nosotros. Por eso es muy importante que estemos disfrutando esa meditación santa, una meditación delante de Dios, tomando y disfrutando de las cosas que Dios ya nos ha dado. Si empezamos a recibir a través de la palabra, que es un libro donde Dios nos da todas las promesas, un pacto que siempre cumple, una garantía para sus hijos, está lleno de tesoros para nosotros. Si empezamos realmente a meditarlo, a saborearlo, ciertamente orando con ello, nuestro espíritu va a cambiar totalmente, va a recibir la fuerza, el poder de Dios, ¿verdad? Y, por supuesto, eso se conecta ¿dónde? Al cerebro, porque nuestro cuerpo está interconectado, ¿verdad? Y vamos a tener paz. ¿Y cuántas cosas están quitándonos la paz durante el día? Nuestro cerebro va a 200 por hora, ¿verdad? Porque problema, ve esto, me disgusto, me siento mal con el uno, que se me ha dicho, que se me ha hecho. Nuestro cerebro está llegando información que nos preocupa, nos afana. Esa es la estrategia de Satanás, ¿verdad? Porque el cerebro va a 200 por hora. Por eso si empezamos a meditar, esa meditación santa,
que David y cada uno de los remanentes disfrutaba cada día. Esa meditación, ese tiempo de quietud donde realmente puedo estar concentrándome en Dios, que es vivo, que está conmigo. Dios Trino, Dios Padre que da la palabra y la cumple. Jesucristo, Él que está quebrantando Satanás, los desastres y el respaldo del infierno, y el Espíritu Santo que está levantando esas obras totalmente de salvación que nos da el poder. Y empiezo a meditar eso del Espíritu, empieza a darme esa paz en mi cerebro y me empieza a sanar mis pensamientos, empieza a sanar mis heridas del corazón, hasta el punto que va a cambiar hasta mis palabras, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón abre la boca, ¿verdad? Va a cambiar mis palabras. ¿Por qué? Porque ciertamente esa bendición la voy a poder compartir, esa vida la voy a poder compartir. Y David podía disfrutar de eso, ese tiempo de meditación santa cada día. Por eso, cuando fue allí enviado por su padre Isaí, allí delante, en el campo de batalla, cuando él, que tenía esa fe, porque él aplicaba el Evangelio, sabía que ese Goliat realmente Dios ya lo tenía vencido y se presentó delante del rey Saúl, este Saúl se dio cuenta que Dios estaba con David. ¿Por qué? Porque él tenía ese estado espiritual. Y ciertamente los hijos de Dios, que ya tenemos todo en Cristo, que sabemos el Evangelio quizás de años, incluso lo predicamos, pero tenemos que aplicarlo en nuestras vidas, primeramente nosotros, porque estamos predicando y luego hay áreas de nuestra vida donde hay problemas, heridas. Esos son canales que Satanás utiliza. ¿Para qué utiliza? Para hurtar, matar y destruir, para que caigamos en incredulidad. ¿Para qué? Para que no estemos compartiendo este Evangelio. Por eso que a través de esta palabra estemos de verdad entendiendo esa bendición de aplicar el Evangelio primeramente a nivel personal y esa manera que la palabra nos muestra es esa meditación santa, esa meditación donde podemos estar meditando en la palabra, en todas las bendiciones que tenemos a través de la palabra. Porque hay veces que los creyentes oran, pero están orando todo el día por los problemas. ¿Y qué ocurre? Pues que están repitiendo sin darse cuenta los problemas. Pero hay que cambiar eso. Ya Dios sabe todos los problemas que hay, los conoce mejor que nosotros mismos. Hay que estar orando, meditando en todas las bendiciones que ya nos ha dado, para que esas bendiciones, al recibirlas, al creerlas, estén dándonos esa sanidad primeramente espiritual, que nos dé esa paz realmente en el cerebro, que nos dé esa sanidad del pensamiento, de los corazones, y ciertamente esa vida vamos a poder luego compartirla, ¿verdad? Ese estado espiritual se va a transmitir. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tener ese tiempo que cada uno de los remanentes, sin falta, si examinamos la preciosa palabra, lo vamos a ver. Como Pablo, como este hombre, ciertamente que estaba en la cárcel y escribió esa carta a los filipenses, que es llamada la carta del gozo. Ya le faltaba poco para irse con el Señor. Lo martirizaron, le cortaron la cabeza. Y él sabía que lo iban a martirizar, que faltaba poco, pero allí estaba en la cárcel gozoso. Es un fruto del Espíritu, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hacía? Animar a la iglesia. ¿Qué hacía? Predicar a todo el pretorio, a toda la cárcel. Todos conocieron el Evangelio a través de Pablo. ¿De dónde tenía ese secreto Pablo? Él aplicaba el Evangelio a todas las áreas, pero primeramente en su vida. Por eso ciertamente él era lleno del Espíritu Santo, tenía esa plenitud del Espíritu Santo, porque él hacía cada día esa meditación santa delante de Dios, pudiendo disfrutar de esa palabra que es viva y eficaz, gozando de ese respaldo del trono celestial que él movía a través de la oración, una oración que él hacía ¿para qué? Para que Dios le diera más denuedo para predicar la palabra, para que este evangelio corriera como un río de agua viva. Para eso oraba,
Por eso se levantaban esas respuestas que trascendían el tiempo y el espacio. Así fue, ¿verdad? Porque esas respuestas que Pablo recibió siguen siendo de bendiciones para nosotros hoy en día, ¿verdad? Ya han pasado casi 2000 años, pero seguimos recibiendo bendición a través de esas oraciones de Pablo. De la misma manera, Dios va a orar en nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este tiempo que Dios permite cada viernes por su gracia el culto de oración, me gustaría que pudiéramos tener ese tiempo de meditación santa, para que luego cada día de la semana podamos tener ese tiempo personal cada uno de nosotros. Y me gustaría que en este tiempo pudiéramos estar orando. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitarles a que puedan hacer esta oración. Una oración donde vamos a estar ciertamente orando con esas bendiciones que el Señor nos ha dado. El Señor Jesucristo dice en su palabra en Juan 14:6. Repitan conmigo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Repita conmigo: creo que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta que abrió el camino para encontrarme con Dios, cuando yo estaba separado de Él. En Marcos 10:45 dice la palabra, repita conmigo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote que me liberó del pecado original, que perdonó mis pecados de acciones y que cortó toda maldición y todo desastre que vino a mi vida con motivo de los pecados de mis ancestros. En 1 de Juan 3:8 dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Creo que Jesús el Cristo es el verdadero Rey, que cambió totalmente mi destino, que me sacó de la esclavitud de Satanás, me dio una nueva identidad y una nueva autoridad como su Hijo. Creo que el Espíritu Santo mora en mí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Creo que el Espíritu Santo me guía de manera precisa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Creo que Dios responde a mis oraciones y obra a través del Espíritu Santo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Creo que soy hijo de Dios. Creo que ciertamente el Señor ha quebrantado todo el poder de la oscuridad. Creo que Él me ha dado toda la respuesta. Padre, que estés obrando en mi vida, que estés llenándome con tu gracia y con tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.
Creo que he recibido la autoridad de atar el poder de la oscuridad. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gracias por darme la victoria en la batalla espiritual. Gracias porque tú tienes todo preparado para mi vida. Quita toda incredulidad en mi corazón y en mi mente. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Creo que se me ha concedido la bendición de recibir la ayuda de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Padre, gracias por los ángeles que llevan mis oraciones a tu trono. Creo que en medio de las crisis y debilidad, como tú muestras en tu palabra, tus ángeles me protegen. Gracias porque tú siempre estás conmigo. Creo que me has dado la ciudadanía celestial, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Padre, creo que por tu gracia me has concedido esa ciudadanía celestial. Gracias porque tú reinas en mi vida. Tú te responsabilizas de mí. Que sea tu voluntad en todas las circunstancias de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, creo que he recibido la respuesta de la evangelización mundial. Que en cada lugar que me has puesto pueda disfrutar este evangelio. Que en cada lugar pueda ser tu testigo. Que pueda traspasar este evangelio a mi descendencia y que tu plan se esté cumpliendo. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Podemos encontrarnos en un tiempo de graves problemas y ciertamente, aunque somos hijos de Dios, la palabra de Dios no dice que se han acabado los problemas, pero sí dice que Jesús el Cristo ya tiene toda la victoria para nosotros. Por eso, aferrados al pacto de Jesucristo, orando con esa llenura del Espíritu Santo, en medio de los problemas, Dios nos va a levantar como sus testigos. Por eso, si se encuentra en medio de un grave problema, dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si se encuentra en esta situación, le invito a que pueda hacer esta oración delante del Señor. Padre, gracias porque a través de Jesucristo tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que en este momento estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que intenta moverme, que intenta que caiga en incredulidad en el nombre de Jesucristo. Que pueda dejar en tus manos todo temor, que pueda recibir esa verdadera paz que viene de ti. Como dices en tu palabra, que pueda ver que este problema es en realidad una respuesta para proclamar tu evangelio, para levantarme como tu testigo. Padre, aunque pueda parecer que estoy caído, que me des la fuerza y el poder,
porque Jesús el Cristo ha consumado todo en la cruz. Que pueda experimentar el poder del Espíritu Santo y creer que tú ya tienes toda la victoria. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos encontrarnos también en un tiempo de pruebas. Hay pruebas que, por supuesto, cuando estamos en medio, no son nada fáciles, ¿verdad? Pero también el Señor nos guarda en el hueco de su mano, dice la palabra. El Señor nos sostiene con su mano poderosa. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso, aunque estemos encontrándonos en medio de esa situación, ciertamente es el mejor momento para aferrarnos al pacto de Jesucristo. Esa prueba es la oportunidad para que estemos cambiando nuestra vida espiritual. Ciertamente dice la palabra en 1 Corintios 10:13, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si están en medio de esa prueba, que tengamos esa seguridad en Cristo a través de la palabra, que el Señor nos va a dar la salida, nos va a dar esa victoria que Él ha conseguido para nosotros. Si se encuentra en esa situación, le invito a que pueda hacer esta oración delante del Señor. Padre, gracias, porque tu gracia me sostiene. Tú me proteges y en medio de esta prueba tú tienes la mejor oportunidad para mi vida. En este momento quita todo engaño de Satanás que intenta que caiga en incredulidad en el nombre de Jesucristo. Padre, que pueda ver el plan, ese plan que tú tienes en medio de esta prueba. Que pueda ver cómo vas a levantar esas obras para que tu nombre sea levantado. Gracias porque tú vas a abrir camino para dar esa salida, para poder estar dando la victoria. Gracias porque Jesucristo ha solucionado todo en la cruz. Levántame como tu testigo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos estar en medio de una enfermedad. Y por supuesto es algo muy difícil, ¿verdad? Cuando uno pierde la salud, ahí uno se da cuenta que no somos nada. Pero también el Señor tiene la respuesta, tiene un plan, un propósito en medio de esa situación, porque Él es soberano. Y ciertamente en Isaías 53:5 dice la preciosa palabra, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús el Cristo en la cruz, Él solucionó todos los problemas. Por su llaga fuimos nosotros curados, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Por eso, si se encuentra en medio de una enfermedad, le invito a que podamos estar orando delante del Señor. Padre, gracias, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Que toda obra de la oscuridad que viene a través de esta enfermedad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Que en este momento estés dando la verdadera sanidad en mi cuerpo, que estés sanando mi corazón, que estés sanando mis pensamientos, que estés sanando mi espíritu en el nombre de Jesucristo. Que esta enfermedad sea el mejor tiempo para mirarte solo a ti, para aferrarme a tu palabra, para experimentar que tú estás conmigo. Padre, dame verdadera sanidad para que me levante como un testigo, para que esta enfermedad sea una plataforma para predicar tu evangelio. Oro en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén. Amén.
Vamos a orar. Padre, gracias porque tú tienes todo preparado para nuestras vidas y a través de Jesús el Cristo, en verdad, nos has dado toda la respuesta. Señor, que podamos mirarte solo a ti cada día, podamos tomar la palabra, podamos estar orando, disfrutando en nuestros campos de ese respaldo del trono celestial. Padre, obra poderosamente cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia y tu bendición sobre sus vidas. Bendícelos, levántalos como tus testigos, llénalos con tu Espíritu Santo, Padre. Obra poderosamente en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, bendice cada una de las familias que representamos. Quebranta todo el poder de la oscuridad. Padre, quebranta toda maldición en el nombre de Jesucristo, que tu reino se establezca con poder en cada una de nuestras familias, que cada uno de los familiares puedan estar confesando que Jesús es el Cristo. Obra con poder, Dios. Gracias, porque tú siempre cumples tu palabra y dices en Hechos 16:31, si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa, Señor. Gracias, porque siempre cumples tu pacto. Bendice, Señor, cada uno de los países hispanos. Te pido en el nombre de Jesucristo, Dios, que tu reino se establezca en cada uno de ellos, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que levantes, Señor, a tus siervos en cada uno de esos países, Señor, a tu iglesia, que pueda estar predicando el Evangelio de Jesucristo con poder. Quebranta toda obra de la oscuridad, toda obra de la idolatría en el nombre de Jesucristo, que se levanten las obras de tu reino, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando con poder. Padre, cumple tu propósito con poder en el nombre de Jesucristo. Bendice a tu iglesia en todo el mundo, Señor, a tu iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados, Dios, para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que cada día puedan en verdad tener ese tiempo de concentración en Dios, ese tiempo delante de Dios, un tiempo donde puedan aferrarse fuertemente a la palabra y orar, donde puedan estar aplicando este Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación en cada circunstancia. Van a ver la respuesta. Ciertamente, Dios está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que puedan estar disfrutando de esa bendición y que puedan compartirla con todas las personas que se encuentren, esa gracia que han recibido la puedan compartir. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del mensaje núcleo. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.